Una lectora de Así Prensa nos pregunta qué es exactamente un grupo, en qué consiste un grupo de personas que leen las escrituras, que se reúnen a cantar vivamente canciones cristianas y que insisten en que son simplemente cristianos, que solamente son cristianos, que no pertenecen a ninguna denominación. Y ante el intento de tratar de determinar a qué grupo pertenecen, a qué denominación pertenecen, estas personas insisten en llamarse simplemente cristianas. Seguimos a Jesucristo, nada más, no pertenecemos a ninguna iglesia. ¿Qué es esto? Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa. Bienvenido a este punto de vista. Existen solamente tres probabilidades o tres posibilidades para comprender a estos grupos que se autodenominan insistentemente solamente cristianos. En primer lugar, pueden ser algunas de las denominaciones protestantes ya conocidas que saben que los católicos han ido generando resistencias a este tocar la puerta y a este ir tratando de reclutarlos para su propia denominación. Y de hecho, como comentaba tiempo atrás cuando hablábamos precisamente de qué cosa hacer con los hermanos separados que vienen y tocan las puertas, explicaba que existen algunas denominaciones específicas que son las que suelen tocar la puerta. Primero, los testigos de Jehová, que no son cristianos porque por más que ellos se creen cristianos, niegan, a diferencia de todos los demás cristianos, incluyendo los católicos, niegan la divinidad de Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Están los adventistas del séptimo día, radicalmente anticatólicos, que también son los que tocan la puerta de dos en dos. Están la Alianza Cristiana y Misionera, que son también bastante proselitistas en sus actividades, y están las Asambleas de Dios, ¿no? Estas que tienen a los famosos televangelistas norteamericanos, que también tocan la puerta de casa en casa. Estas denominaciones, muchas veces conscientes de las resistencias que han ido generando los católicos, se presentan a sí mismas con alguna nueva estrategia, y esa estrategia mencionaba en el punto de vista en que traté sobre este tema. Una de ellas es decir, nosotros no venimos a cambiar la religión a nadie. Bueno, otra que tienen es decir, nosotros somos cristianos como usted, ¿no? Y la manera de resolver este intento de crear una situación empática que muchas veces baja la guardia de los católicos, este es cristiano como yo, nosotros los católicos también nos identificamos como cristianos, ¿no? Es preguntarle, pero ustedes son católicos, y el 95% va a evadir esa pregunta, ¿no? Y va a decir, bueno, somos cristianos, ¿no? Creemos en la Biblia, creemos en Jesucristo, seguimos a Jesucristo. O digamos, si uno les insiste, decir, ya, pero son católicos, el 95% va a terminar diciendo, no somos católicos, ¿no? Usualmente, como digo, van a tratar de evadir la respuesta, pero finalmente van a reconocer que no son católicos. Existe un 4.5%, para poner una cifra estadística, que sin ser católicos como nosotros entendemos, van a responder sí, somos católicos. ¿Por qué? No porque estén mintiendo, es porque ellos creen, existe un grupo de evangélicos, los luteranos por ejemplo, los anglicanos, los episcopalianos, que creen en el credo de los apóstoles, es decir, ellos también creen en que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, solamente que le dan una interpretación completamente distinta a esas afirmaciones del credo de los apóstoles, porque creen en una iglesia que es una, y esa iglesia existe en el cielo, no es la que existe aquí en la tierra, y está compuesta por todas las denominaciones cristianas mientras confiesen a Jesucristo. Creen que es santa porque fue fundada por Jesucristo, creen que es católica porque el término católico griego significa universal, y ellos creen que efectivamente todo el universo se tiene que convertir a Jesucristo, y creen que es apostólica porque es sucesora de los apóstoles o desciende de los apóstoles. Y entonces, a quien responde sí, nosotros somos católicos, hay que preguntarles una pregunta más. ¿Ustedes son católicos apostólicos romanos? Porque los evangélicos o los luteranos o los anglicanos nos llaman a nosotros los romanos o los católicos romanos, para distinguirse de lo que ellos consideran los católicos en general, ¿no?
Es más, algunas denominaciones orientales, algunos hermanos separados, se llaman a sí mismos también Iglesia Católica, ¿no? Y ellos consideran que son católicas, pero que no son romanas, es decir, no creen en la autoridad del sucesor de Pedro que está en Roma. Y entonces, solamente un 0.5% va a contestar sí, nosotros somos católicos apostólicos romanos, porque pertenecen a algunos de los movimientos católicos que también utilizan la técnica que muchas veces reconocemos solamente en los protestantes, de ir de casa en casa. México Siempre Fiel, por ejemplo, los Apóstoles de la Palabra, o los Apóstoles de Nuestra Señora de la Reconciliación en el Perú, para mencionar algunas de los grupos católicos apostólicos romanos que conozco que usan el tiempo para ir tocando la puerta de casa en casa y anunciar a Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces a ese 0.5% hay que decirle, estamos hablando el mismo idioma, también nosotros somos católicos. En segundo lugar, han existido cristianos, y no mucho en los países de habla hispana, en nuestros países, no mucho en España o en América Latina. Existen cristianos sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá, y muchos de nuestros hermanos hispanos que nos escuchan, que viven en Estados Unidos, probablemente hayan oído hablar de estos movimientos. Se hizo muy popular en la década de los 70 un movimiento de conversos del movimiento hippie, de la revolución sexual, del consumo de drogas, y muchos de ellos, sobre todo en California, del submundo del surf, de la tabla hawaiana, que se convirtieron en un movimiento que muchos denominaron despectivamente Jesus Freaks, ¿no? Los loquitos de Cristo, los loquitos cristianos, y que sin embargo, ellos asumieron este nombre, no lo asumieron como un insulto, lo asumieron como una bandera. Nosotros somos los Jesus Freaks, somos los locos de Cristo. Y efectivamente iban con sus camisas psicodélicas y entraban a algunos restaurantes y comenzaban a decir, "Do you believe in Jesus, man? ¿Tú crees en Jesús?", ¿no? Y comenzaban a cuestionar a la gente, "¿Tú crees en Jesús? ¿Tú estás salvado?", así de la nada, ¿no? Y bueno, el 80% de la gente se da la vuelta y se iba, pero por ahí tenían su éxito apostólico, y hoy en día existen famosos católicos conversos que deben su conversión inicial a estos Jesus Freaks, ¿no? Normalmente estos que se llaman cristianos, y que yo he visto que existen en Chile y en México, por ejemplo, tal vez existan en otros países, que se autodenominan solamente cristianos, son personas que han sufrido una conversión individual, leyendo la Escritura, ¿no? Y que no han conocido a Jesucristo por ninguna denominación, ni por la Iglesia Católica, ni por ninguna otra denominación. Y se juntan entre ellos para celebrar a Jesucristo, para cantar, para leer las Sagradas Escrituras. Estos grupos son una excelente ocasión de apostolado para los católicos. ¿Por qué? Porque normalmente estos grupos de cristianos que insisten que son solamente cristianos terminan descomponiéndose, y o se convierten en cristianos individuales, solos, o simplemente se les enfría la fe y regresan a ser personas tibias sin ninguna denominación, o se unen a alguna denominación evangélica, o terminan como católicos. Y buena parte de esa decisión va a depender de que si los católicos somos evangelizadores con ellos y les decimos, mira, si tú crees en Jesucristo, tienes que creer también en su palabra, y su palabra incluyó la promesa de que Él se iba a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese quedarse con nosotros es muy claro y muy específico. Significa que se queda con nosotros a través de una comunidad específica, y esa comunidad es la iglesia fundada por Jesucristo, y que ha sido sucedida a través de la sucesión apostólica que comenzó en Pedro y ha llegado hasta ahora con nuestro Papa actual. Y solamente en esa medida en que comprendamos esa realidad y la revelemos a estos hermanos que se llaman simplemente cristianos, vamos a estar haciéndoles un gran favor, y vamos a estar además anunciando el Evangelio entre quienes han comenzado a conocerlo, pero no han llegado a su plenitud, que solo se alcanza en la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.